desarrollo que uno no puede perder de vista es que la economía está globalizada, que la economía Esto está... significa, tenemos que exportar más. ¿Tenemos que? Exportar más. Hay que exportar más y eso recibir mayor requiere... ingreso sobre la base de la exportación. Pero eso Ahora, requiere una serie de políticas que apunten al aumento de la competitividad de nuestra economía. a ver, pero yo te pregunto, ¿qué hemos dejado hacer en ese sentido? Porque parece que eso sí lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho los TLC, se han hecho un montón de approach en relación a llegar a nuevos mercados. O sea, yo no sé, digamos, la gente se puede preguntar qué más se puede hacer en ese sentido o qué se ha hecho mal o qué falta por hacer. Bueno, no es que, digamos, no se hayan hecho cosas. Lo que pasa es que cuando tú compites internacionalmente no puedes dejar de trabajar porque todos están aumentando su capacidad competitiva. Entonces, la inserción en la economía internacional, mantener la capacidad exportadora o profundizarla o mejorarla, requiere necesariamente constantes incrementos de productividad. Y por lo tanto, el problema no se reduce solamente a exportar más, sino a cómo ser más productivo domésticamente para tener la capacidad de cada vez estar incrementando la capacidad de competir ¿Y internacionalmente. algún área de la economía donde ustedes creen que debería hacerse Bueno, mayor atención? nosotros pensamos y lo hemos señalado desde hace mucho tiempo, que el país necesita establecer una institucionalidad apropiada para impulsar la innovación, porque esa es la fuente de la productividad y de la competitividad frente a los demás, porque todos lo están haciendo. Pero en relación a agricultura, en relación a servicios, en relación a industria, ¿dónde debe estar el énfasis? Bueno, allí hay que buscar áreas en donde pueda ser más efectiva la innovación. Pero esa capacidad productiva no es escoger a un sector exclusivamente. No debe cometerse el error que se cometió años atrás en decir, este es el sector que se le va a apostar. No se debe de escoger un sector y decir, a este sector se le va a apostar, aunque algunos pueden pensar que ese es el camino apropiado. Nosotros pensamos más en términos de medidas transversales que mejoren la capacidad de trabajo de los salvadoreños, que mejoren la educación, de tal manera que eso permita incorporar más tecnología y por lo tanto ser más competitivo internacionalmente. En la protección a sectores sociales más afectados, ¿ustedes creen que hay que hacer más de lo que se ha hecho o hacer más eficiente lo que existe hoy día? Bueno, yo creo que en un primer momento es hacer más eficiente lo que se está haciendo porque siempre va a haber una escasez de recursos. Lo primero que hay que hacer es ser más eficiente en el manejo de los recursos. Si no, siempre vamos a estar con escasez de recursos para realizar tareas. Entonces, para lograr objetivos, lo que necesitamos es ser cada vez más eficientes. De igual manera, en todas las cosas de la vida cada vez hay que ser más eficiente para mantenerse competitivo. Entonces hay que ser más eficiente en el uso de los recursos, ser más eficiente en lo que se está haciendo y tratar de ir ampliando la cobertura de lo que se está logrando y por ahí alguno que otro programa innovativo para ser más efectivo en la protección social. Rafael, las cosas mínimas que debe contener un plan de seguridad. ¿Ustedes están invitados cuándo? El viernes pasado fue nuestro Ya presidente Antonio Cabrales y otros directivos. Correcto, ya estuvieron en la reunión en Casa Presidencia. Sí. Bueno, por razones de tiempo, yo voy a destacar 3 elementos que me parecen cruciales para mejorar la seguridad ciudadana en El Salvador. El primero, es crítico fortalecer los aspectos estratégicos de la gestión de la política de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? 1, tener el diagnóstico más adecuado posible sobre qué es lo que estamos enfrentando. Y pongo un ejemplo. Cuando uno examina la evolución de los homicidios en El Salvador, no encuentra un comportamiento lineal que va solo bajando, solo subiendo, sino que de repente, como el año 2009, hay un incremento, una escalada muy importante. Esa escalada no se puede explicar por factores estructurales. ¿Qué es lo que explica ese repunte de los homicidios, por ejemplo? ¿Qué grupos están atrás de eso? No tenemos ese diagnóstico detallado y ahí se necesita manejar adecuadamente la información, tener información oportuna, creíble. Este es un punto que hemos venido insistiendo en FUSADES y más aún que FUSADES está dispuesto a dar la mano para poder ayudar a tener ese análisis de esa información. Brevemente, muchos creemos
que hay muchos diagnósticos, que han habido muchos estudios. Unos días atrás decía la prensa gráfica, ya tenemos la política de la gaveta, ¿no? Tenemos llenos de estudios engavetados ahí, pero no tenemos la voluntad de llevarlo a cabo. ¿Tú crees que todos esos estudios que se han hecho no establecen el diagnóstico del problema de la inseguridad en nuestro país? Algunos consideran que está sobrediagnosticado El Salvador, pero hay cosas específicas que faltan todavía por estudiar. Habría que hacerlo, por lo tanto. Claro, un ejemplo concreto. Del total de homicidios que hay en el país, ¿se sabe quiénes lo cometen? ¿Cuáles son los motivos que están atrás de ellos? La mayoría están indefinidos por parte de la policía. Ahí hay un campo de estudio y es clave para para poder articular una estrategia. Okay. Una vez tenemos ese diagnóstico, es importante definir claramente los objetivos y las metas de reducción de delitos. Obviamente es complejo el problema del crimen, pero eso no debe de inhibir de que las autoridades establezcan metas de reducción, que es lo que la ciudadanía demandamos. Con base en ese diagnóstico y en esas metas, se tienen que articular estrategias adecuadas y algo nuevo, Nacho, crear una cultura de rendición de cuentas con base en resultados. Y conforme en eso, ir midiendo a las instituciones y también los presupuestos que se puedan asignar. Ese es el primer punto. Segundo elemento que es crucial es contar con una política integral de seguridad ciudadana que tenga el balance adecuado de prevención y coerción. Y aquí quiero decir tres cosas. ¿Cuánto de prevención y cuánto de coerción? No se puede decidir de antemano, ni mucho menos por razones ideológicas. Esa combinación lo va a dar y lo va a demandar según la